Dios les bendiga. Hoy iniciamos la serie de estudios bíblicos titulada Frutos de la vida cristiana. El tema que veremos el día de hoy está basado en Juan capítulo 15, versículo 5 y se titula La vida que da fruto. La palabra de Dios nos dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando el Señor Jesús pronunció estas palabras a sus discípulos, se encontraba en un escenario por demás difícil y demandante. Por una parte, Jesús tenía que enfrentar la consumación de su obra salvadora en la cruz del Calvario, tarea nada fácil en la vida de nuestro Señor, y por otra parte, sus discípulos, temerosos por la pronta partida de su Maestro, tendrían que enfrentar, aparentemente solos, el ministerio de la vida cristiana en medio de un mundo que se encontraba cada vez más adverso para ellos. Así que las palabras de Jesús tenían el propósito de fortalecer la fe de sus discípulos, declarándoles sus promesas, pero también ofrecerles de una manera vívida una lección acerca de cuál es el carácter que esperaba ver en cada uno de ellos. Esta lección acerca de la vida cristiana llega hasta el cristiano de nuestros tiempos de manera íntegra. Al igual que en los tiempos de antaño, también hoy existen temores y dudas que desafían la vida del cristiano en medio de un mundo adverso donde la presencia de Dios pareciera no encontrarse. Pero gracias a Dios, porque esto no es así. Las palabras de Jesús y la presencia de su Espíritu siguen alentándonos y mostrándonos el camino a seguir. Es por eso que Dios nos llama a asumir la vida cristiana en la semejanza de un pámpano, para que podamos vencer nuestros propios temores y dudas y enfrentar los desafíos que el mundo nos presenta. Sin embargo, la palabra de Dios advierte que nada de esto podremos hacer si no asumimos conscientemente una verdadera relación con Cristo, ya que si no sabemos relacionarnos correctamente con Jesús, tampoco podremos enfrentar eficazmente nuestro llamado en el mundo, ya que somos un reflejo de su vida. Es por eso que Jesús nos ofrece una imagen vívida del pámpano y de la vid en comparación con el carácter de la vida cristiana. Así que comprenderemos mejor esta imagen si nos preguntamos: ¿qué características identifican la vida de un pámpano en relación con la vida cristiana? Esencialmente encuentro tres características que se aplican a nuestras vidas. Es una vida de absoluta dependencia en Cristo. Esta característica es parte implícita de la naturaleza de un pámpano. El pámpano brota de la vid y allí vive, crece y a su tiempo lleva fruto. Pero si observamos bien, nos daremos cuenta que un pámpano no es nada y no logra nada por sí mismo. Simplemente depende de la vid para todo. Es la vid la que tiene que hacer el trabajo duro, y el pámpano solo se goza en dar sus frutos. La vid es la que hace penetrar sus raíces en la tierra para buscar en el subsuelo el alimento, absorber la humedad y los nutrientes que transforma en una rica savia que a su vez envía a las ramas que posteriormente formarán el fruto. La vid hace el trabajo duro y el pámpano se limita a recibir los beneficios de ese trabajo. Así que un pámpano, para tener vida, necesita depender absolutamente de la obra de la vid para poder vivir y producir frutos. Esto es muy cierto con respecto a nuestra relación con Cristo, la vid verdadera. La vida cristiana no es posible sin Cristo y sin su obra de redención por el mundo. Es Cristo y no nosotros quien ha hecho posible la vida eterna y sus resultados en nuestra vida. Es Cristo quien se despojó de sí mismo y tomó nuestra semejanza para humillarse en obediencia hasta la muerte en la cruz del Calvario. Este es el mensaje del Evangelio anunciado por los profetas y los apóstoles.
mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es así como solo Cristo y su obra salvadora tienen la preeminencia en la fe y en la vida cristiana. Solo por medio de Cristo, la vid verdadera, que recibimos la gracia de Dios. Asimismo, debemos entender que cuando hacemos su obra en la iglesia y en el mundo, es Cristo quien nos respalda y nos sustenta, pues la responsabilidad primaria del trabajo es de Cristo. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos, colaboradores de Dios. Cristo, como la vid, quiere que el fundamento mismo de todo nuestro trabajo sea la simple y bendita conciencia de que todo depende de Él, pues Él dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús quiere que tomemos esa posición en nuestro trabajo y que cada día, en todo lo que tengamos que hacer, nos mantengamos ante Él en la total dependencia de quienes no sabemos nada, no somos nada y no podemos nada por nosotros mismos, como lo diría el apóstol Pablo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. A esto se le llama humillarse, no ante los ojos de los hombres, sino ante Dios. Santiago capítulo 4 nos recuerda, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Sin humildad es imposible depender absolutamente de Dios. La dependencia absoluta de Cristo es el secreto de toda capacidad en la vida cristiana. Por lo tanto, dependamos en todo del Señor. En segundo lugar, la vida fructífera es una vida de profundo descanso en Cristo. Ser un pámpano no solo significa una vida de entera dependencia, sino también una vida de profundo descanso. El descanso profundo es parte de la naturaleza del pámpano saludable, porque si dependemos absolutamente de la vid para vivir, no habrá otra cosa que la sujete a la vid que la fortaleza de sus ramas, la cual se convierte en un profundo descanso, pues nada apartará de ella hasta el día de la cosecha. De la misma manera en que un pámpano cuelga descansando de la vid, también la vida cristiana significa descansar en los brazos poderosos de Cristo, quien ha prometido sustentar nuestras vidas en la seguridad de sus manos hasta su segunda venida. Si quiere ser un pámpano de Cristo, tiene que descansar profundamente en Él. ¿Qué tipo de descanso encontramos en Cristo? La respuesta a esa pregunta la encontramos cuando nos damos cuenta de qué cosas nos agobian. Quizás sean enfermedades físicas, problemas familiares, necesidades económicas, malos hábitos o pecados ocultos. A menudo los cristianos nos sentimos agobiados y agotados en todos estos sentidos porque no hemos aprendido a descansar profundamente en Jesús. Deseamos hacer el papel de la vid y no el del pámpano. Queremos invertir la naturaleza de la vida cristiana cargando con situaciones que no nos corresponden y con las que además no podemos luchar. Pero lo hacemos porque queremos tener el control de todo o simplemente para probar nuestra capacidad. Pero la palabra de Dios, cual rica savia, no solo nutre nuestra vida espiritual, sino que también nos muestra de quién depende de nuestra vida y cuál es el camino a seguir para encontrar el descanso que necesita nuestra alma. Jesús dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y también, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Jesús nos muestra que no hay recurso humano que nos otorgue el descanso que solo Él nos puede dar. Que fuera de una relación estrecha con Cristo, solo tendremos ansiedad, pero que el recurso por el cual es satisfecha nuestra necesidad está al alcance de una vida obediente al Señor. Ponga su vida en las manos de Jesús, deje todo aquello que como pámpano no le corresponde llevar
y descubrirá lo hermoso que es descansar en la misericordia y en el poder soberano de nuestro Dios. La vida fructífera es una vida de mucho fruto en Cristo. Hasta aquí hemos meditado en lo que está implícito en la vida de un pámpano, aquello que muchas veces pasamos por alto y que es de suma importancia para la vida cristiana. Pero sería imposible pensar en un pámpano sin ver lo explícito que son los frutos que lo caracterizan. El pámpano de una vid es por definición fruto. Ese es el propósito de la vida de un pámpano. Es ahí donde se refleja el resultado de su dependencia y descanso en la vid. Así que el pámpano que depende de la vid y descansa en ella, y además es cuidado por el labrador, no tiene otra opción sino dar fruto, y fruto en abundancia. ¿Qué otra cosa se podría esperar? Esto es igualmente cierto en cuanto a la vida cristiana. No podremos dar fruto espiritual si no estamos dependiendo y descansando en Jesús, que es la vid verdadera. Pero también Jesús quiere que aprendamos que en el proceso de dar fruto, si bien es nuestra responsabilidad, no estamos solos. Cristo empezó diciendo: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. En otras palabras, mi Padre es el labrador que se encarga de mí y de vosotros. Esto quiere decir que Dios se encargará de cuidar la relación que hay entre Cristo y los cristianos, y que es en el poder de Dios a través de Cristo cómo hemos de llevar fruto. ¿Qué tipo de fruto quiere ver Dios en nosotros? El fruto de su Espíritu, que se refleja en el carácter de la vida cristiana. Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esta es la descripción de una vida íntegra que se forja en las luchas cotidianas. No es en una experiencia religiosa efímera, pasajera, sino en el diario vivir, en la práctica de las disciplinas espirituales, donde se ganan las batallas espirituales. Es en el transcurso de los años que crecemos, maduramos y mostramos de qué estamos hechos, de quién dependemos y en quién está nuestro sustento. Ya que por medio de los frutos se conoce el árbol, Dios nos encomienda dar fruto que refleje verdaderamente su carácter, del cual usted y yo estamos hechos. El fruto espiritual es evidencia de nuestra dependencia y descanso y comunión con Cristo. El llamado de la vida cristiana es que seamos fructíferos. En los siguientes estudios bíblicos estaremos abordando cada una de las características del fruto del Espíritu que Dios quiere producir en nuestra vida como cristianos verdaderos. Pero para concluir, preguntémonos: ¿cómo desea vivir su vida? Para el cristiano verdadero, no hay más opción que la del compromiso de permanecer en Cristo y ser fructíferos. Pero para quien no está en Cristo, hay una invitación a una vida de absoluta dependencia en Él para su salvación, de profundo descanso en Él para sus necesidades y de mucho fruto para la gloria de Dios. Vivamos como verdaderos pámpanos, dependiendo y descansando absolutamente en Cristo, y dejemos que el labrador, que es Dios, nos cultive de tal forma que llevemos mucho fruto para la gloria de nuestro Señor y de nuestro Padre Celestial. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.